Buen día, nosotros somos el equipo 7 y está conformado por Aurora Cerrillo y por su servidora Sofía Pérez. Y de los temas selectos de la termodinámica de soluciones, vamos a abordar el artículo de Teaching Thermodynamics of Ideal Solutions, an Entropy-Based Approach to help students better understand, appreciate the results of solution models. Y bueno, el objetivo principal del artículo se basa en que se emplea como otra forma para la enseñanza de la termodinámica de soluciones con un enfoque basado en la entropía para ayudar a los estudiantes como nosotros a comprender y apreciar mejor las sutilezas de los modelos de soluciones de la forma la forma típica que pues se desarrolla en la mayoría de libros de texto sobre el potencial químico de un componente genérico. Este se adapta a partir de la termodinámica de las mezclas de gases ideales y que sobre esto se derivan el resto de propiedades termodinámicas. Bueno, eh, el modelo de solución ideal, perdón, nos ayuda a comprender el comportamiento de las soluciones de gas, líquido o sólido reales. Muchos libros de texto pues lo definen como soluciones ideales, como aquellas mezclas monofásicas de múltiples componentes para las cuales el potencial químico se representa con la letra griega mu, tiene una forma específica adaptada de la termodinámica de las mezclas ideales. Como podemos ver aquí en la ecuación número 1, pues tenemos el potencial químico que es igual a la energía de Gibbs más la constante de los gases ideales, la R, por la T, por el logaritmo de Y. Y para la ecuación 2, pues esta es como una ecuación muy importante, es como la piedra angular de la termodinámica de soluciones ideales, debido a que esta definición de solución ideal también es muy atractiva desde un punto de vista formal debido a la energía de Gibbs como función generadora que produce sin un mínimo esfuerzo el resto de las demás funciones de estado termodinámico, sin más hipótesis, porque por derivación parcial o álgebra simple, pues se pueden destacar otras propiedades molares parciales como la entropía, el volumen, la entalpía o la energía interna. Esta pues se deriva directamente de esta ecuación número 2 en términos de composición de la mezcla y propiedades intensivas, o sea, por mol del componente puro. Y bueno, las mezclas de gas ideal. em, Empezamos recordando que la ecuación diferencial que relaciona la entropía con el volumen y la temperatura para gases ideales, pues es la ecuación 3. Y bueno, en el esquema del lado izquierdo podemos observar cómo presentamos la mezcla de dos componentes de gas ideal en presión y temperatura que producen una solución en la misma presión y temperatura, como podemos ver en la integración de la ecuación 3 para el componente I. Y bueno, entre el estado puro en presión y temperatura, y su estado en la mezcla en la misma presión y temperatura implica que pues está esta fórmula 4, la integración, perdón, de la mezcla pura, y eso es igual a la constante por la integral de la mezcla pura entre los volúmenes. Y bueno, para, ay, perdón, para la interpretación de los resultados de las fórmulas 5 y 6, tenemos que en términos del concepto de volumen accesible, es como el punto clave que intenta escribir el autor del artículo en cambios de entropía, en procesos de mezcla que involucran a gases ideales, a gases distintos de los ideales. Nosotros pues conocemos a los gases ideales, que se refiere como un gas hipotético compuesto de moléculas que no se atraen o repelen entre ellas. Entonces aquí
pues intenta meter como en cambios de entropía, pero con gases distintos a los de los gases ideales. Como primer paso, debemos identificar cuál sería este volumen disponible o accesible en una fase real de gas, líquido o sólido. Este puede ser visto como el espacio disponible para la traslación de una sola molécula, mientras las posibles de las demás están fijas. Un concepto que pues se relaciona estrechamente es el llamado volumen libre, que en las teorías moleculares de los líquidos se menciona. Pero bueno, el concepto de volumen libre pues es muy complejo como para abordarse por completo en cursos introductorios de termodinámica de soluciones. Entonces, pues esto requiere una descripción más detallada de la fase a nivel molecular. A pesar de que sí es muy complejo, pues estos estudios son capaces de racionalizarla y pues reconocer que tiene una conexión directa con el comportamiento volumétrico de los componentes puros. Y bueno, para la entropía parcial molar eh, en mezclas genéricas, podemos ver que con estos elementos podemos racionalizar el comportamiento de la entropía en una mezcla homogénea, genérica, realizada a presión y temperatura constantes, como se puede mostrar en el esquema de la mezcla genérica, en este esquema que tenemos aquí. Una fase genérica, ya sea de componentes puros o mezcla, se diferencia de los gases ideales en dos factores estructurales: la presencia de interacciones moleculares y las diferencias mencionadas que anteriormente en la cantidad de volumen accesible. En este punto podemos suponer que cualquier cambio en las interacciones intermoleculares al pasar de componente puro o mezcla en nuestra fase genérica, pues no afecta a la entropía. Y bueno, para la entropía molar parcial que tenemos en modelos de soluciones específicas, primero tenemos que considerar que pues aquellas mezclas que son aditivas en términos de volumen. Y además, si suponemos que los volúmenes centrales de los componentes individuales también son aditivos, las condiciones anteriores se deducen a que son volúmenes accesibles y que también son aditivos. Es en esta, por lo tanto, las ecuaciones se pueden reescribir como lo he puesto del lado izquierdo superior. En esta, si se utilizan para describir la termodinámica de soluciones atérmicas, quiere decir que tienen una entalpía de mezcla cero. Estas son moléculas más que nada con tamaños y fracciones de volúmenes accesibles o densidades de fases marcadas diferentemente, pero siguen reglas de aditividad de los volúmenes. También se utilizan para describir la entropía en mezclas de polímeros con disolventes o monómeros químicamente similares. Pero otros tipos importantes de mezclas, como lo son las aditivas en términos de volumen, estas o las soluciones intersticiales en aleaciones metálicas no se ajustan a esta descripción, que es la ecuación que tenemos un poquito más abajo. En caso de que los componentes puedan diferir en cantidades de volúmenes accesibles, sus fracciones pueden considerarse pues similares, lo cual se reduce a la ecuación que tenemos del lado derecho. En esta ecuación es idéntica a una forma entrópica que tenemos en la teoría de Flory-Huggins. En esta ampliamente es utilizada para describir soluciones poliméricas y mezclas entre moléculas de tamaño diferente. Y pues describe mezclas moleculares entre especies que estas proporcionan fracciones similares de volúmenes accesibles. También densidades similares en masa por unidades de volumen, que es la ecuación que define las soluciones ideales, que es la ecuación que tenemos ahí marcada como ecuación 11. En esta, la descripción de las soluciones ideales se puede complementar para pues maneras tradicionales.
Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. En esta, suponiendo que las mezclas de los componentes, cada uno de ellos está sujeto a las mismas interacciones moleculares que se encuentran en estado puro, se cumple la condición que tenemos aquí. La condición en esta regla cumple la de términos de volumen, que es el volumen de la mezcla de la solución ideal. Y también, mientras que las combinaciones de las dos condiciones anteriores produce lo que tenemos señalado aquí como una flechita en color azul. Este cuerpo completo utiliza para describir la termodinámica de las soluciones ideales. En las figuritas que tenemos aquí abajo, la imagen que tenemos aquí, tenemos 3 incisos. En estos ejemplos representa cómo se utilizan para resaltar las diferencias de las ecuaciones anteriores. En el primer ejemplo, propone el cálculo del cambio total de la entropía de la mezcla. Primeramente, partimos más que nada de componentes puros que se mezclan a presión y a temperaturas constantes. En la figura A, corresponde a una solución formada por 15 especies azules y 15 rojas. Estas moléculas son pequeñas del mismo y del mismo tamaño, más que nada. En la B muestra una solución formada por 15 especies azules con 3 moléculas rojas que son un poco más grandes. El tercer caso, en la figura C, muestra una solución de 3 especies rojas y 3 azules y ambas tienen más o menos 5 esferas de largo. En estas expresiones permítanme, para la entropía de la mezcla total, se puede derivar del modelo de solución respectivo para las soluciones ideales, más que nada de la ecuación 11. Y la podemos reescribir como esta ecuación que tenemos abajito, que es la entropía de la mezcla total, por menos la constante de 8.314 por los moles, el logaritmo y este simbolito. Bueno, esto es para la entropía de la mezcla total. Y en la siguiente diapositiva, ¿le puedes cambiar, por favor? Sí. Bueno, aquí tenemos el cálculo de las curvas de equilibrio de sólido líquido para una mezcla de dos moléculas que son químicamente similares, como lo son el heptano y el hexatriacontano, pero que difieren en tamaño molecular. Si suponemos que las moléculas que están en estado sólido son inmiscibles, el diagrama de fase sólido-líquido que se espera es de tipo eutéctico. En se representa, donde representamos más o menos típicamente la temperatura, es el diagrama que tenemos aquí a la derecha, la temperatura contra la composición líquida en condiciones que están en equilibrio. Y pues el tratamiento estándar de este equilibrio sólido-líquido produce la ecuación que relaciona la temperatura y la composición líquida en condiciones de equilibrio. Es la primerita ecuación que tenemos. En esta, la delta H y la TI representan la entalpía de fusión y la temperatura de fusión del componente puro. El simbolito que tenemos del lado del logaritmo, que Ese es parece gamma. bueno, sí, gamma. Es el coeficiente de actividad de Lewis-Randall de la solución líquida que corrige pues las desviaciones de comportamientos de las soluciones ideales. Y dado que las especies son químicamente similares, ignoramos pues los efectos que podrían tener entálpicos y suponemos que cualquier desviación de la idealidad se atribuye eternamente a la contribución entrópica. En este diagrama
que tenemos del lado derecho nos muestra el equilibrio sólido-líquido para esta mezcla binaria. En esta, los círculos representan datos experimentales y las líneas representan cálculos realizados con soluciones ideales. Bueno, más que nada, la línea de arriba, la línea superior, son los cálculos realizados de soluciones ideales y la de abajo es la de la ecuación de Fleury-Huggins, es esta de abajito. Y como observamos, el comportamiento de esa línea, la inferior, predice correctamente un desplazamiento hacia la derecha en esta curva, hacia valores más altos de fracciones molares de la molécula que es la más grande. Y pues sin embargo, el modelo corrige en exceso la no idealidad, produciendo desviaciones similares de los datos experimentales. Para el análisis de este diagrama, en los datos de densidad indica que algunas de estas condiciones pueden no cumplirse. Como vemos, el heptano es bastante menos denso que el hexatriacontano, y a pesar de que sus estructuras químicas son similares, puede dar lugar a diferencias en las fracciones de volumen accesible. Y pues para confirmar esta hipótesis realizamos la ecuación siguiente, donde calculamos cambio en la entropía total por mezcla para las situaciones que se muestran en el diagrama, y en este incorporamos diferencias en los cálculos. Y pues para esta ecuación recurrimos si ya confirmamos las diferencias de fracciones molares que tienen estos dos compuestos. Y esto sería todo, y por siguiente sigue la conclusión. Bueno, En la antes de que conclusión, mi compañera siga, en esta diapositiva sí, pues evidentemente son más de 30 palabras porque pues es la conclusión de de todo lo que analizamos sobre el artículo. Ya, prosigue. bueno. En la conclusión mencionamos que al analizar este artículo, tiene un enfoque basado en la entropía para ayudar a estudiantes a comprender y apreciar mejor las sutilezas de los modelos de soluciones. En aprendimos que el método que emplea el artículo plantea de una forma distinta el implementar las soluciones ideales que postulan una forma para el potencial químico de un componente genérico. Este se adapta de la termodinámica de mezclas de gases ideales. Y pues como alternativa tiene y se discute que aquí tiene un enfoque centrado en el comportamiento de la entropía molar parcial de componentes utilizando el marco proporcionado por el concepto de volumen accesible. También se muestra que tiene una forma de presentar el tema, permite tener un flujo más natural y en particular una justificación más que nada analítica de todas las hipótesis que planteamos e ideas detrás de muchos modelos de soluciones fundamentales, como lo son incluidas las soluciones ideales. Y tiene como ventaja adicional de que pueden llevarse a cabo casi en su totalidad desde un punto de vista macroscópico. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Aquí tenemos las referencias de nuestro artículo y pues esto sería todo por nuestro equipo. Gracias.